Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, las personas que se conectan a través de nuestro Facebook de UPB Virtual. Hoy hablaremos de niños y jóvenes en la virtualidad, consideraciones para padres de familia. La situación de salud pública ha forzado la utilización del espacio digital para la formación de los estudiantes en todos los niveles, pero los niveles iniciales se enfrentan a retos particulares que deberían ser tomados en consideración para el uso de dichos espacios en su formación. ¿Qué particularidades tienen los actores de los niveles básicos y secundarios que se deberían considerar? El día de hoy nos acompaña el magíster Juan Zambrano Acosta, coordinador de la maestría en educación virtual, y la doctora Lina María Cano Vázquez, coordinadora de investigación de la Escuela de Educación y Pedagogía. Les damos entonces la bienvenida y esperamos que disfruten mucho este encuentro virtual. Recuerden que todas sus preguntas las pueden hacer a través del chat y van a ser contestadas a medida que avancemos en el evento. Bienvenidos, Lina y Juan. Buenas tardes para todos, un saludo, mi compañera Lina, un saludo, buena tarde. Buenas tardes, Juan, buenas tardes para todos. Sí, nosotros queremos tocar algunos temas que nos parecen relevantes en relación con esta situación que estamos viviendo tan particular y única en este momento, en el que muchos profesores, muchas instituciones educativas de los distintos niveles han hecho esfuerzos gigantes, grandes, por adaptarse a estos espacios de virtualidad que están viviendo niños y jóvenes de distintos tipos. En esa lógica es muy bueno aclarar también que estos espacios virtuales que estamos viviendo no son los espacios virtuales en rigor. En tanto, muchos de los programas y las instituciones educativas han hecho esfuerzos para adaptarse, pero no estaban pensados para ese tipo de modalidad, de la modalidad virtual. Entonces, es muy bueno que tengamos en cuenta que la virtualidad tiene unas características y unas particularidades a los que los maestros y las instituciones educativas se están adaptando a través de grandes esfuerzos. Yo el Día del Maestro pude ver el video que compartió la Secretaría de Educación de Medellín a propósito del Día del Maestro, y yo creo que ese video refleja un poco el esfuerzo grande que están haciendo los maestros, no solamente en Medellín ni en Antioquia, sino en todo el país, por tratar de esa palabra que está de moda, reinventarse en relación con sus prácticas pedagógicas y docentes. Pero los espacios virtuales tienen unas particularidades que deben tenerse en cuenta, y de pronto muchas de las, digamos, dificultades o situaciones que normalmente se presentan en el mundo educativo, en el ámbito de la escuela, no desaparecen en la virtualidad. Algunas inclusive pudieran crecer. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Algunas probablemente se vuelven inclusive más difíciles de manejar, como el caso del ciberbullying, del que Lina ahorita nos va a contar algo, porque se vuelve muchísimo más masivo, se vuelve más fácil, digamos, de lastimar a una persona si yo puedo atacarla sin ni siquiera verla, sin ni siquiera tenerla cerca. Entonces, hay un montón de consideraciones que hay que contemplar en la virtualidad, y es muy bueno pensar que esas consideraciones también pueden trabajarse a través de espacios de formación. O sea, los maestros, los papás, inclusive los mismos niños, tienen que formarse para trabajar en estos espacios virtuales. ¿Y por qué es importante esto? Porque definitivamente el lenguaje del siglo XXI, como lo fue a finales del siglo XX para la generación nuestra, el lenguaje o la habilidad o la competencia que había que tener era el inglés. Ahora el lenguaje y la competencia que hay que tener para el siglo XXI está relacionado con la capacidad de ser hábil en el mundo tecnológico. Ya varios conferencistas han hablado que el lenguaje del siglo XXI es el lenguaje de programación. Eso es lo que tendrían que saber los niños hacia el futuro. La profesora Lina, que nos acompaña, ha estado durante varios años, por ejemplo,
trabajando todo lo que es las políticas STEAM que proponen precisamente es preparar los niños de cara al futuro tecnológico en el que ciertamente van a estar inmersos. No es ahora en este año 2020 vivimos una situación particular de salud pública que nos ha llevado a hacer un uso más frecuente y casi que permanente de la tecnología, pero podríamos decir que adelantó un escenario por ahí unos 10 o 20 años, un escenario que sería normal en 20 años, un escenario muy mediatizado, donde todos los profesionales tienen hoy en día una relación con la tecnología. Los arquitectos realizan sus diseños en programas de maquetas virtuales, los ingenieros utilizan programas ahora para hacer los cálculos, los diseñadores gráficos ni se diga, todas las profesiones, inclusive la medicina, hoy se apoya cada vez más en las ayudas diagnósticas y en las imágenes que permiten distintos tipos de dispositivos tecnológicos. Entonces, todas las profesiones están íntimamente relacionadas con la tecnología y estos niños, estas generaciones que vienen, cada vez van a ser más usuarios de unos entornos tecnológicos, sí o sí. Pero eso no significa que debamos tomar una posición poco reflexiva a propósito de ese uso tecnológico, porque hay riesgos. Hay riesgos y hay retos que tener en cuenta. Y ahí le doy el paso a Lina, que nos puede contar un poco más sobre eso. Bueno, nuevamente los saludo. Como les decía Juan, cada vez hay mayor acceso por parte de los niños y los adolescentes a las tecnologías de información y comunicación. Y con esta situación que tenemos hoy a nivel mundial, pues sí que han tenido acceso, pues porque todo su proceso educativo, para quienes tienen esa posibilidad de tener un dispositivo y tener conectividad, se está dando a través de la virtualidad. Y pues esto ha implicado incluso que los papás, los acudientes, las familias tengan que comprar dispositivos para sus hijos, pues porque mientras que su hijo está trabajando en su dispositivo, en su computador, pues los papás están haciendo teletrabajo desde las casas. Entonces esto ha masificado todavía mucho más el acceso que los niños tienen a dispositivos tecnológicos. Y hace unos 2 o 3 años el 57 o 60% de la población infantil y adolescente tenía acceso a dispositivos, y no a uno, sino a varios, porque la investigación nos ha mostrado que los niños tienen acceso a 3, 4 y hasta 6 dispositivos en sus casas, dispositivos que son propios o que son de sus papás, porque sus papás les prestan sus celulares, sus smartphones fácilmente. Ahora todavía más. Entonces, esto nos lleva a ver en la tecnología pues una posibilidad grandísima de acceder a la información, de acceder al conocimiento, de acceder a estos procesos de aprendizaje que hoy están mediados por la tecnología en un 100%. Vuelvo y digo, para quienes tienen esa posibilidad, porque no todos la tienen. Pero eso también nos lleva a pensar en que los riesgos se multiplican, los riesgos se masifican, los riesgos están allí a disposición de los niños, y precisamente pues es de eso que yo les quiero hablar. A mayor acceso que tienen los niños y los adolescentes a las tecnologías de información y comunicación, y a mayor acceso tienen a las aplicaciones, pues mayor posibilidad hay de los riesgos. ¿Y qué son los riesgos? Los riesgos entendemos los riesgos asociados al uso de la tecnología como la posibilidad de daño en el menor en función de su propio criterio. Entonces, ¿cuál es el criterio que tiene un niño o un adolescente para usar la tecnología? Estos riesgos pueden clasificarse en varios riesgos, como los riesgos comerciales, los riesgos agresivos, los riesgos de valores. De acuerdo con la guía clínica de ciberacoso, los riesgos en Internet son mayores para los niños y los adolescentes, precisamente porque adolecen del criterio para poder usar la tecnología de manera reflexiva. Y pues esto hace pensar que moverse en Internet es arriesgado en la medida que exige comportamientos adecuados y medidas de seguridad que a veces los niños y los adolescentes no conocen o no han interiorizado. Y no conocen y no las han interiorizado, pues precisamente porque no han tenido un acompañamiento suficiente, necesario, de las personas que están a su alrededor, en este caso los padres, los maestros y demás. ¿Cuáles son las actividades que cotidianamente los niños y los adolescentes hacen en Internet? Pues tareas escolares y hoy más,
jugar, escuchar y descargar música, usar redes sociales, descargar videos, ver contenido no apto para ellos, ¿cierto? Porque a veces esos mecanismos de control que tenemos como padres pues no son tan eficientes, ¿cierto? Y pensamos que tenemos todo bajo control, pero resulta que no, resulta que a veces el niño o el adolescente es mucho más hábil que nosotros. Entonces eso lleva a que esas actividades les permitan tener acceso a otras cosas, y es ahí donde aparecen unos factores de riesgo que son, por ejemplo, los contactos que los chicos tienen y las chicas tienen, el contenido que reciben y envían, el límite entre lo público y lo privado. Los niños y las niñas no establecen una diferencia grande en qué es público, qué puedo comunicar a través de Internet y qué no, qué se queda en el fuero de lo privado y de lo privado propio y de mi familia. Los asuntos de la agresión en Internet, que pues se viven en la vida, en la realidad no virtual, ¿cierto? Que se viven en la cotidianidad de la escuela, pero que se masifican a través del Internet con asuntos como el ciberbullying, el acceso a contenido sexual, no solamente que está alojado en las redes, sino que sus papás y sus familiares tienen en sus dispositivos y los dejan abiertos para que ellos tengan acceso a él por la falta precisamente de control. La frecuencia y tiempo de uso de la tecnología, que hoy todavía más tenemos dificultades con eso. Si hace un año, 2 años más o menos, cuando investigábamos las frecuencias de uso de los niños en Internet y teníamos un promedio de 4 y 5 horas diarias de acceso a la tecnología, imagínense hoy, lugares en los que tienen acceso, no solamente la casa, hoy están en la casa, pero hace 2, 3 meses tenían los cafés internet, tenían los parques biblioteca, tenían lugares donde el Wi-Fi es libre, ¿cierto? Y pues el asunto de la cantidad de dispositivos. Esos factores de riesgo llevan a que se presenten unos riesgos bastante importantes y bastante necesidad de que conozcamos, que son, por ejemplo, el ciberbullying, que es un ataque a través de los medios electrónicos. Normalmente arranca en la presencialidad y se masifica a través de la virtualidad y tiene mucho más impacto porque al masificarse pues son muchas más las personas que son corresponsables, digámoslo así, de este proceso. El grooming, que es el engatusamiento para ganarse la confianza de los niños, pasa que los adultos quieren ver cómo logran recibir información de los niños, y lo hacen a través de los juegos en línea o a través de las redes sociales. Encontrábamos en la investigación que hacíamos que había niños de 8 y 9 años que tenían hasta 600 contactos en Facebook que no habían sido creados por ellos, sino por sus padres, diciendo mentiras en cuanto a la edad, y que de esas 600 personas incluso habían logrado conocer en la presencialidad algunas de ellas. El sexting, que es el envío de contenido sexual propio del remitente, pasa mucho con los adolescentes que se toman fotografías y se las envían a su novio, a su pareja, y a su vez, y posteriormente esa persona no hace un uso debido de esa información. Entonces lo que empieza siendo un asunto de la intimidad termina siendo un asunto público en el que pues muchas personas alrededor de esos jóvenes pues opinan y demás. Y otros riesgos que tienen ya que ver con el comportamiento del chico, de la chica, del niño, en función de la relación con el otro. Entonces, por ejemplo, el bullying, que es ignorar a otros para estar pendiente todo el tiempo de su celular. La ciberdependencia, que es la necesidad apremiante de estar conectado todo el tiempo. Y la nomofobia, que tiene que ver con el miedo a no tener su celular, y ese miedo impide que pueda interactuar en la presencialidad y con su familia y las personas que tiene a su alrededor de manera más efectiva. Todos estos riesgos, digamos que pueden ser mucho mayores dependiendo del tipo de usuario, del tipo de perfil que tenga el niño o la niña o el adolescente. Entonces hablamos de que hay usuarios muy hábiles, niños muy hábiles, adolescentes muy hábiles, ¿cierto? Que tienen unas competencias digitales muy altas, que se mueven perfectamente en Internet, que conocen exactamente conocen muy bien una cantidad de aplicaciones. Entonces esto hace que pues esa habilidad los ponga en riesgo, pero también ese usuario hábil, al tener
tantas habilidades, pues digamos que no está tan expuesto porque de alguna manera ese cotidiano interactuar con la red lo lleva a tener ciertas prevenciones, pero eso no quiere decir que no esté expuesto. Un usuario o un chico con habilidades, digamos, medias en el desarrollo de sus procesos en Internet, que es un usuario que tiene habilidades digitales, comienza a navegar con un objetivo. El asunto del objetivo con el que navego es muy importante, o con el que el chico navega es muy importante, porque ese objetivo, al estar en Internet, es el que le va a permitir no desviarse hacia otros asuntos con el que la red digamos, lo llama en muchos sentidos. Las habilidades de esos chicos son buenas, pero no tan altas como para no estar tan expuestos. Y digamos que ese perfil es un perfil en el que el chico tiene habilidades, pero no tantas como para no dejarse engatusar, por ejemplo, en términos del grooming, o no entrar a lugares a sitios donde no es conveniente que entre. Y finalmente tenemos un usuario, un chico inexperto, que tiene una frecuencia baja de uso, que no tiene tantas habilidades, y que al no tener tantas habilidades, pues no se expone tanto porque sus usos son menores. Entonces es el chico que solamente hace tareas y a veces juega, pero no explora mucho porque sus habilidades no se lo permiten. Entonces digamos que no está tan expuesto. Ninguno de esos perfiles es mejor o peor. ¿Qué es lo importante en cuestión del acompañamiento que deben hacer los papás? Es que si el chico tiene muchas habilidades, hay que generar mucha reflexión con él alrededor de qué sitios visitar, qué sitios no visitar, cómo usar la tecnología, con qué personas jugar en línea, de qué manera responder cuando hay un adulto que está por allí acechando. Pues, por ejemplo, en la investigación que hacíamos nos contaba un niño que una vez estaba jugando en línea, en uno de esos tantos juegos en los que ellos juegan tanto con personas conocidas como no, y una persona le preguntaba, el chiquito tenía como 8 años, iba perdiendo en el juego, entonces el adulto le preguntó, ¿quieres ganar? ¿Quieres que te ayude a ganar? Y pues efectivamente el niño le dijo, sí, claro, yo quiero que me ayudes a ganar. Bueno, yo te ayudo si tú me mandas una foto sin camiseta. Entonces, ¿qué haría el niño? ¿Qué hizo el niño? Pues mandó la foto para poder ganar. Entonces, ese tipo de situaciones son las que los niños viven, y si no los preparamos y no les damos herramientas para que las enfrenten, pues no las van a saber enfrentar, porque el riesgo está ahí, y si su criterio es el que aumenta el riesgo, entonces si no les damos criterio, pues obviamente no van a saber cómo enfrentar estas situaciones. También podemos encontrar unos perfiles de adultos, unos adultos que dependiendo de la interacción... Hola. Sí, antes de que también lo de los adultos, me gustaría decir algo en relación con esto que dijiste de las habilidades que tienen los chicos. Sí, efectivamente los muchachos y los jóvenes y los niños en general, más allá de la concepción esa que se ha puesto en tela de juicio de la denominación de nativos digitales, es muy importante saber que los niños tienen ese acercamiento natural con la tecnología a propósito de la generación, pero eso no los hace, digamos, hábiles en el manejo de la tecnología en el ámbito escolar. Entonces, lo que hemos encontrado en otras investigaciones también es que efectivamente los chicos saben manejar la tecnología, pero no necesariamente saben utilizar la tecnología para resolver los asuntos académicos y educativos. Digamos que inclusive aquellos que Lina hace un momento mencionaba como usuarios hábiles, son hábiles en lo relacionado con las redes sociales, con los juegos, tal vez inclusive con el comercio electrónico, puede ser que también, con algunos asuntos muy puntuales que no están muy relacionados con el ámbito escolar. O sea, esos mismos niños y jóvenes que son hábiles en la tecnología no necesariamente la saben usar para buscar información útil en Internet para las tareas, de bajar programas para aprender asuntos relacionados con las áreas temáticas. O sea, no necesariamente los niños
y jóvenes que están bien adelantados en el uso tecnológico lo dominan en el ámbito de la escuela. Y por eso, lo que Lina decía ahorita es muy importante, es crear unos espacios de formación, una formación para los chicos, inclusive para esos chicos hábiles, esos chicos que la pueden coger sencillo, pero que necesitan orientaciones porque a pesar de que dominan la tecnología, no lo hacen para el ámbito de la escuela. O sea, tienen una capacidad que puede ser desarrollada, que puede ser impulsada, pero aún no tienen ese referente de cómo utilizar la tecnología de manera provechosa en el ámbito escolar, en las tareas escolares, cómo mejorar ciertos aspectos que inclusive ellos pueden hacer en un aprendizaje más autónomo. Hay un montón de asuntos relacionados con las posibilidades que hay de recursos educativos abiertos, de aplicaciones, que en términos muy generales los muchachos desconocen. Habrán algunos que por ahí manejan 1, 2, 3, conocen Duolingo, 2 o 3 de aprender inglés o similares, pero se quedan en lo más superficial y lo más básico que hay de aplicaciones y recursos para aprender de manera autónoma, que les decimos desde las investigaciones que hemos realizado, hay mucho material bueno, útil en Internet, que podría servir a los muchachos, que los chicos desconocen, que inclusive sus maestros desconocen y que ciertamente los papás también desconocen, que podría ser otro actor que podría mediar para que los chicos utilicen la tecnología, si bien sirve para jugar y sirve para entretenerse, también puede tener otros usos. Esto que Juan está diciendo es muy importante y en este momento en particular cobra una importancia relevante porque tenemos hoy la oportunidad, si tenemos a nuestros niños, a nuestros hijos en la casa, aprendiendo a través de la mediación tecnológica, es una oportunidad de mucho valor para generar esos hábitos de encontrar recursos que sean adecuados para su proceso de aprendizaje, identificar técnicas de estudio a través del uso de los dispositivos tecnológicos, hacer uso eficiente de toda esa cantidad de información que encontramos en las redes, saber identificar qué es verdad o qué no, qué tipo de fuentes debo consultar, porque esa es otra de las falencias grandes que tienen nuestros hijos, nuestros chicos, nuestros estudiantes, que ellos buscan en Google y lo primero que encontraron eso es lo que copian y pegan. Y no necesariamente esa es una habilidad de manejo de la información eficiente o de gestión de la información eficiente. Entonces, esta es una oportunidad para pensar en estos asuntos, en que si ellos hoy tienen que autogestionar su aprendizaje a través de la tecnología, pasan muchas horas al frente de la pantalla, desarrollando un montón de actividades académicas, es una oportunidad para que esas actividades se hagan desde una perspectiva de generar hábitos que sean que les favorezcan ese proceso de aprendizaje. Saben manejar súper bien YouTube, saben manejar súper bien TikTok, saben manejar súper bien Facebook, Instagram, pero saben elegir cuál es la fuente más confiable, saben buscar información específica acerca de la tarea que el profesor les dijo o se quedan con lo primero que encuentran en Google. Entonces, todas esas habilidades son fundamentales para ser efectivamente hábiles digitalmente, ¿cierto? No se trata solo de manejar aplicaciones, se trata de gestionar la información. Y gestionar la información implica saber cuáles son las fuentes que son confiables. Voy a contarles de los perfiles de los papás para ya ir cerrando porque se nos agota el tiempo y para que tengamos tiempecito pues para las preguntas. Entonces, de la misma manera que tenemos esos chicos con unos perfiles específicos, también tenemos unos papás, unos adultos, unos acompañantes con unos perfiles. El primero de ellos es el perfil permisivo, el adulto permisivo, que es el que permite. Aquí antes de decirles esto, tampoco estamos diciendo que hay un perfil mejor o peor que otro. Hay perfiles, ¿cierto? Y esos perfiles pues son objeto de reflexión por parte de ustedes en la medida en que les permitirán identificar en qué perfil se ubican y qué deberían hacer para fortalecer las habilidades en sus hijos en función de ese perfil que ustedes tienen. Entonces, estos adultos permisivos permiten que los equipos de cómputo y del acceso a Internet estén disponibles para los niños sin restricción, acceden a material con contenido no apto sin cuidar que sus hijos puedan acceder a esa información. Hablan poco acerca de los riesgos en la red confían en que los chicos tienen la capacidad de resolver situaciones que se les presenten. Pocas veces establecen mecanismos para que sus hijos desarrollen actividades en la red de manera crítica.
En su discurso hacen poca referencia al uso adecuado de los recursos TIC, evaden preguntas y comentarios acerca de los recursos tecnológicos, restando la importancia a este tema. Esos son los permisivos. El otro extremo, los controladores. Entonces, los controladores mantienen los equipos de cómputo en lugares comunes de la casa, restringen el acceso a esos dispositivos, seleccionan juegos y contenidos para que sus hijos puedan acceder a ellos, controlan las conversaciones de sus hijos en sus dispositivos electrónicos, conocen y manejan contraseñas y controlan el tiempo que sus hijos permanecen en la red, establecen mecanismos para supervisar los usos que realizan con las herramientas de las que disponen sus hijos, hacen referencia a los riesgos que pueden encontrar en la red y la necesidad que tienen sus hijos de ser acompañados en su uso. Y estos padres deben conocer lo que sus hijos hacen en la red y confían que el control que ejercen es suficiente para minorar los riesgos a los que se ven expuestos. Entonces, el control es la solución. Y el otro tipo de adultos son los adultos reflexivos, que son los que reconocen en los medios tecnológicos oportunidades para aprender y encuentran en ellos ventajas y desventajas. Orientan a sus hijos sobre el peligro en la red y los acompañan durante la realización de diferentes actividades. Observan de manera respetuosa las acciones que realizan sus hijos en la web, realizan procesos de prevención y utilizan mecanismos de mediación, evitan los discursos alarmistas acerca del uso del Internet y promueven un uso positivo señalando los riesgos y soluciones que se pueden implementar, refuerzan el conocimiento sobre las tecnologías, crean ambientes de confianza donde la escucha y el apoyo del otro es la base de las relaciones, e indagan acerca de las causas y usos asociados a los riesgos para enseñar a resolver estas situaciones y prevenirlas. Entonces, ahí hay tres distintas maneras de asumir el asunto y cada quien pues está en la libertad de definir cómo maneja y cómo controla, pero si hay algo importante en estos perfiles es que lo más importante es empoderar a nuestros hijos, que ellos conozcan qué pasa en la red y tengan herramientas para afrontar las situaciones que se les presentan. Juan, ¿ibas a decir algo? Sí, en relación con esto me parece importante. Yo conozco muchos padres que durante un tiempo previo a esta pandemia optaron por una tercera opción, una que de pronto vos no mencionaste ahí entre los perfiles, porque consideraron que era la mejor, y es la prohibición. O sea, papás que prohibían, no sé si ahora cómo estarán haciendo, prohibían el uso de la tecnología, ¿cierto? De pronto esa perspectiva de la prohibición hoy bastante difícil de mantenerla, o sea, papás que yo conozco que decían, no, yo a mi hijo no le dejo tocar nada, ni computador, ni tablet, ni celular, ni ninguna cosa, que juegue con los carritos y que juegue con el trompo. Válido, esa es una forma de crianza, no es para criticarla ni para juzgarla, sino que hoy, ¿qué posición toman esos padres que pensaron que la prohibición era la respuesta? Como lo decía Lina hace un momentico, sin lugar a dudas, la mejor, pensamos nosotros, la mejor posibilidad es que logremos que los chicos tengan capacidad de reflexión y capacidad y criterio de uso. Crear en los chicos esa reflexión, ese criterio de uso es más importante que prohibir, con el respeto a quien lo haga. Pero la prohibición, pues en este momento de la historia de la humanidad, la prohibición del uso de lo tecnológico, pues no ha lugar. Es real. Bueno, y ahí pues como para ir concluyendo, pues que es importante, arrancando por allí por lo que Juan está diciendo, empoderar a los niños, a las niñas y a los adolescentes de esa reflexión, de ese criterio, ¿cierto? De que ese criterio evite el riesgo. Miren que el riesgo está en función del criterio, pero si damos criterios y acompañamos en el desarrollo de ese criterio, pues se aminorará el riesgo. Los riesgos van a estar allí, ¿cierto? Pero si los niños desarrollan habilidades tecnológicas y estrategias para evitar los riesgos, pues podremos estar tranquilos, bueno, medianamente tranquilos, pues porque digamos que tampoco descuidar, pero la clave está allí. Hay un asunto y es que ni la edad, ni el género, ni el grado escolar en el que el chico se encuentre
va a cambiar la situación en virtud del riesgo al que se enfrentan. Los riesgos están allí, ¿cierto? Pero las estrategias con miras a aminorar esos riesgos son los que van a evitar que ellos estén más expuestos. Hay una cosa y es que independiente también de la edad, del estrato socioeconómico de los chicos, de la edad en la que estén, sí hay hoy una preocupación por los padres en relación con el acompañamiento, con la mediación parental en relación con el uso de la tecnología. Y eso quiere decir que este tema ha cobrado importancia y ha adquirido relevancia. Entonces es importante que ustedes como papás pues vayan un poco más allá en este tema, lean un poco más, consulten un poco más, porque cualquier herramienta adicional que ustedes tengan, pues obviamente es hacer en beneficio de sus hijos y de sus, bueno, y de su familia. Y lo otro es que a mayor habilidad y mayor estrategia, pues, y mayor propósito en la navegación, eso es muy importante también. El objetivo que el niño, la niña, el adolescente tenga al navegar en Internet es el que va a garantizar que el riesgo no esté tan latente, ¿cierto? Entonces, cuando yo oriento en términos del objetivo, o sea, es que voy a navegar para hacer esto, voy a usar Internet para hacer esto, no me voy a meter ahí a buscar y a buscar y a buscar un montón de cosas porque el que busca encuentra, ¿cierto? Entonces, eso también es un punto importante en términos de prevenir los riesgos que, igual que se viven en la calle, se viven en Internet. Incluso hay quienes dicen que es más peligroso hoy que los niños estén solos en Internet a que estén jugando afuera, en la calle, en la cuadra, en su barrio, con otras personas, con otros chicos. Sí, para finalizar un poco y darle cierre, la propuesta siempre desde la Escuela de Educación y Pedagogía es la formación de todos los actores, no solamente de los niños, la formación de los maestros, la formación de los padres de familia, como ya decía Lina. Esa es la posibilidad, como dice Lina, de aminorar los riesgos, ¿cierto? De disminuirlos. Entre más preparados estemos, más fácil logramos contrarrestar esos riesgos. Y la propuesta es que a través de la tecnología también busquemos, como decía Lina, e indaguemos cuáles herramientas pueden ser las más útiles para los niños y los jóvenes en esta virtualidad. Lina, ¿vas a agregar algo? Sí, tenía el micrófono apagado. Decirles que esta es una temática y una problemática a la que no está ajeno ninguno hoy, o sea, lo vivimos los adultos que dependemos de la tecnología para tantas cosas, que somos dependientes de nuestro celular, ahora imagínense nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces es un asunto al que hay que poner atención y que pues no es prohibir, como decía Juan, pero tampoco es dejar la puerta abierta sin tener ciertos niveles de reflexión alrededor del asunto de los usos de la tecnología en nuestros niños y en nuestros jóvenes, en nuestros hijos. Bueno, Juan Miguel nos dice que vamos a contestar algunas preguntas, que las va. Sí, aquí hay una primera de niños entre 2 y 5 años. Bueno, son unos niños que están en una etapa de crecimiento muy temprana todavía, de articulación del lenguaje, y de pronto en el ámbito de lo virtual, un aspecto que se puede ver afectado fuertemente es el tema de la socialización que se logra en los primeros años de los preescolares, ¿cierto? Parte de la idea de que un niño entre en preescolar es que comiencen los procesos de socialización. Y de pronto, si el niño está en este entorno virtual, esos procesos de socialización se van a ver comprometidos. Una recomendación sería, pues, difícil de dar en este momento, porque sería casi que
en buscar espacios en que el niño esté con otros niños, pero pues, es difícil hablar de eso en estas circunstancias de salud pública. Pero básicamente el aspecto, creo yo, más difícil de manejar ahí sería el de la socialización. No sé qué piensa Irina. Sí, pues pensando en las condiciones que tenemos hoy, pues es absolutamente complejo, sobre todo para los más pequeños. O sea, la educación virtual para la primera infancia es muy compleja porque pues empieza por los niveles de atención que un niño de menos de 3 años puede tener al frente de un computador recibiendo una clase. Eso implica que el papá esté ahí al lado sentado recibiendo la clase con él. Mientras que para los más grandecitos decimos hay que darle autonomía, que trabaje solito, que él mismo haga sus tareas, que él mismo gestione la información. Para estos chiquitos, pues es imposible, el papá, la mamá tienen que estar ahí sentados con él. Entonces, digamos que este asunto que es excepcional para todos, pues nos lleva a replantear cosas como que deben ser poco tiempo el que el niño pase conectado usando dispositivos tecnológicos. Lo que la literatura recomienda en edades tan tempranas es que sea máximo 1 hora diaria de trabajo, de acceso a la tecnología o de acceso a las pantallas, ¿cierto? Entonces, en la medida de lo posible, sabemos que en este momento los jardines infantiles, los preescolares, los colegios están siempre haciendo actividades tanto sincrónicas como asincrónicas, pero en la medida de lo posible, que fuera de ese tiempo de trabajo académico que proponen las instituciones, traten de que el niño no esté conectado tanto tiempo a las pantallas. Esa pues sería como mi recomendación. Porque el niño necesita explorar a través de todos sus sentidos, ¿cierto? A través de su cuerpo, de su movimiento, y pues si algo hacen las pantallas es que tú estás quieto en una sola posición. Entonces, procurar evitar tanta exposición a las pantallas. Incluso en momentos como la comida, que pues uno ve a los papás con el niño ahí viendo el video para que se pueda comer la sopa. Digamos que hay que tratar de evitar esos asuntos, sobre todo en los más pequeñitos. Sí, aquí hay otra pregunta. ¿Qué papel juega el aspecto humano y social en la virtualidad? Bueno, digamos que ese es un tema que ha sido de debate muchísimos años, durante muchos años que hemos investigado la virtualidad. No es un tema ni siquiera de ahora de la situación de salud pública. ¿Es menos humana la relación que se establece a través de estas pantallas? Yo creo que no, es difícil de responder eso de esa manera. El ámbito de lo social también se ve restringido. El uso de plataformas, de pronto, plataformas digitales para todos los procesos educativos tiene sus limitantes, y eso hay que decirlo, es verdad. Pero digamos que también han avanzado mucho. De los primeros conceptos de educación en línea o e-learning, educación virtual, hace más o menos ya unos 20 años, cuando no existían las posibilidades de las videollamadas, o sea, lo que hoy estamos haciendo, una conferencia con preguntas en tiempo real, con video y audio en tiempo real, digamos que ha cambiado mucho las posibilidades tecnológicas que permite la tecnología hoy en día. Y a propósito de esos cambios tecnológicos, digamos que la experiencia que tiene la gente es distinta. Hoy podemos tener algo, no voy a decir igual, similar a lo que podría ser una conferencia en un aula, en un auditorio con gente, en tanto hay una interacción. Ahora mismo ustedes nos están haciendo preguntas en tiempo real y las estamos contestando. Entonces, sí, hay unos limitantes humanos y sociales, pero digamos que no cabe un poco la comparación entre lo uno y lo otro, porque son escenarios distintos. Diferentes. Tal cual, completamente de acuerdo. De todas maneras, los seres humanos necesitamos del contacto físico, necesitamos de la presencia del otro, necesitamos de la conversación con el otro, no necesariamente a través de una pantalla. Entonces, tanto los escenarios presenciales como los virtuales son necesarios hoy. ¿Qué estaríamos haciendo en esta situación que vivimos en la actualidad si no contáramos con las herramientas tecnológicas que hoy contamos? Pues si hoy se ha parado el mundo en tantas cosas, pues imagínense si no tuviéramos la tecnología. Pero si bien es cierto, la tecnología es hoy una posibilidad grandísima para poder darle continuidad a la cotidianidad, al trabajo, al estudio, a lo demás,
también sabemos que la tecnología no es suficiente para poder desarrollarnos a nivel social y humano como el ser humano lo necesita. Entonces, ambos asuntos se requieren. No diría yo que es lo uno o es lo otro, ambas cosas. Sí, en relación con la siguiente pregunta, ¿es posible pensar una estrategia de alfabetización no solo digital, sino en diversos aspectos para aquellos padres que por primera vez experimentaron la enseñanza en casa? Hace un par de años conocí yo de primera mano una experiencia de una amiga en Estados Unidos que comenzó un proceso muy particular que ya tiene nombre allá en Estados Unidos y que aquí en Colombia ha entrado pero tímidamente, que es el tema del homeschooling. El homeschooling es un tema, digamos, una propuesta en el que la familia toma, digamos, el control de la formación de los chicos. O sea, todo el control de la formación de los chicos corre por cuenta de la familia. Aquí en Colombia y en general en Latinoamérica eso no es tan común. Hay casos y ya hay algunas propuestas, pero digamos que no es a propósito de esta pandemia que empiezan a aparecer las opciones de formación en familia, sino que eso ya, digamos, viene un poco más atrás, hace años. Los que estén interesados los invito a buscar, hay sobre todo material mucho en inglés sobre homeschooling, donde hay inclusive de qué se trata, cómo se maneja, cuáles son las propuestas. En Colombia sé que ha avanzado el tema a que hayan algunas asociaciones de padres que trabajan homeschooling y que digamos que tienen un recorrido más grande en cómo desde la familia educar a los hijos en los temas propios de la escuela, ¿cierto? Y a través de procesos de validación y de convalidación demostrar en los chicos los saberes y las capacidades. Bueno, muchos padres no permiten que sus hijos experimenten a través de la tecnología. Los chicos son habilidosos, los padres hacen las actividades propuestas, algunos padres no hacen un real acompañamiento y considero que es ahí cuando los chicos no saben qué hacer al navegar por falta de orientación, tanto de padres, pero no saben y el docente ausente en este momento. Bueno, ahí lo resumió perfecto. La falta de acompañamiento hace que los chicos estén más expuestos a los riesgos y los papás tenemos que ir un paso adelante y los docentes tenemos que ir un paso adelante. Ellos pueden que sean muy hábiles en el uso de ciertas aplicaciones, pero no son tan hábiles en la reflexión alrededor de lo que implican los usos de la tecnología. Entonces, hay que ir, como lo digo, un paso adelante siempre. Bueno, ¿Hay más preguntas, Juan Miguel? no, parece que no, Lina. Entonces, les agradecemos mucho a todos los que estuvieron en línea. Muchas gracias por las preguntas, porque permiten enriquecer la discusión. Y bueno, los esperamos de pronto ver en otra ocasión. Muchas gracias al equipo de UP Virtual por invitarnos a este espacio, a Lina por aceptar la invitación desde la Coordinación de la Maestría en Educación Virtual. Listo. Juan y Lina, les agradecemos mucho su participación el día de hoy. Muy interesante también la interacción con todos nuestros oyentes y nuestros asistentes a este Facebook Live. Les recordamos que en UPB estamos muy comprometidos con el desarrollo del aprendizaje de sus hijos, por darles como un uso adecuado a todas estas tecnologías que nos están, digamos así, acompañando en el día a día hoy. Y queremos también invitarlos a que visiten la página de la Universidad Pontificia Bolivariana, en especial los espacios de virtualidad y todos los programas que tenemos para ustedes relacionados a educación y virtualidad. Les agradecemos mucho por su presencia el día de hoy y esperamos verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Lina. Feliz tarde para todos. Con gusto. Gracias. Hasta luego. Gracias.